Bienvenidos al quinto video de Nuevo Testamento 1. Por cada video estamos estudiando un pasaje o un tema de la unidad de estudio. Esta semana vamos a considerar un evento muy famoso en el ministerio de Jesús, la alimentación de los 5,000. Es un milagro famoso porque es muy espectacular y es un ejemplo de la compasión de Jesús. Pero vamos a ver que este evento icónico es más que un ejemplo, sino otra oportunidad para los lectores de Marcos para considerar la pregunta, ¿quién es Jesús? El pasaje, Marcos, el capítulo 6, del versículo 30 a 44, nos viene en el contexto de la sección de Marcos en que el tema principal es Jesús se preocupa por los perdidos. Hemos visto que Jesús les ofrece a los perdidos una vida nueva y completa. Por ejemplo, el hombre entre los muertos en el capítulo 5, o Jairo y su hija, también en el capítulo 5. Pero en el capítulo 6 vemos un tema nuevo, como Jesús es el pastor verdadero de Israel. La alimentación de los 5,000 es el clímax de esta sección. Por favor, toca pausa y leer Marcos 6, el capítulo 6, del versículo 30 al 44. Muchas veces el enfoque de una predicación o una clase de este pasaje será el milagro. Y, ¿cómo no? Es espectacular. Nos da evidencia de la identidad de Jesús. Nos da la oportunidad para utilizar cosas físicas, panes, peces, para conectar con nuestra audiencia. Es un favorito de los maestros de niños. Pero antes del milagro el mismo, hay algunos detalles que nos ayudan a entender el significado del evento. El versículo 31 nos dice que Jesús y los discípulos están buscando un lugar aislado, afuera de las multitudes. Sabemos que un resultado de sus milagros es que Jesús tiene una reputación. Él es como un rockstar. Hay mucha gente que quiere ver y experimentar el poder de Jesús. Pero Jesús no está buscando este tipo de fama. En vez de fama, en este momento quiere un lugar tranquilo. La versión NVI usa la palabra solitario para describir el lugar, pero la traducción de la Reina Valera 60 es mejor. Es un lugar desierto. Este es importante porque un lugar desierto tiene implicaciones importantes si estamos leyendo el pasaje en el contexto de toda la historia de la Biblia. Pero en el versículo 33, Jesús y los discípulos no pueden escapar de las multitudes. Y otra vez, Jesús está en la presencia de mucha gente. Mira al versículo 34. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la gente? ¿Y por qué? Él tiene compasión de ellos. La palabra compasión es una palabra importante y fuerte en el idioma original. En griego, la palabra es splagnizomai. Me gusta esta palabra. Significa el sentido que una persona tiene su mano alrededor de tu estómago, está aprendándolo. Es un sentido muy fuerte, muy profundo. Cuando Jesús ve a la multitud, tiene splagnizomai. ¿Pero por qué? En el versículo 33, Marcos nos dice, ¿por qué eran ovejas sin pastor? Interesante, ¿no? No es porque tienen hambre, no es porque son pobres, sino porque no tienen un pastor. Esta es una referencia a Ezequiel, el capítulo 34, en que el profeta se condena el liderazgo de Israel, los sacerdotes, los reyes, etc., porque no están sirviendo al pueblo. Mira el Ezequiel del capítulo 34, del versículo 7 al 12.
Y en este pasaje podemos ver la condenación de los pastores y la solución a su fracaso. Dice, por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apensarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que o les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nublados se hayan dispersado. Dice, los líderes de Israel deben ser los pastores, pero no son líderes fieles. Por eso, Jehová les dice a los líderes, voy a juzgar a ustedes y tengo una solución mejor. En vez de ustedes, voy a ser el pastor. Dios él mismo va a cuidar a las ovejas. Por eso, cuando Jesús está con la multitud y tiene compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, la referencia y la solución es clara. Dios él mismo va a ser el pastor de la multitud. Otra vez, Marcos les presenta a sus lectores su pregunta clave. ¿Quién es Jesús? Bueno, hay un detalle más. Jesús está con este grupo de ovejas perdidos y necesita un pastor. ¿Cuál es la acción de Jesús? Mira al versículo 34. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La solución a su situación no es una comida rápida, sino enseñanzas. Pero las enseñanzas se continúan y eventualmente los discípulos tienen un problema. Viene la noche y están en un lugar desierto, hay mucha gente y no hay comida. En este contexto viene el milagro y sabemos los detalles del milagro. 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres, 12 canastas de restos, etc. Pero el milagro les da a los lectores una pieza más de información acerca de la identidad de Jesús. Porque en el lugar desierto hay una persona, por un acto milagroso, puede proveer comida para la multitud. Otra vez, si estamos leyendo la historia con lentes del Antiguo Testamento, podemos ver que esta es una declaración de la identidad de Jesús. Mira al Éxodo, el capítulo 16 del versículo 12, cuando Israel está en el desierto después del Éxodo. Dice, esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copas muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan
que el Señor les da para comer. En el Antiguo Testamento, ¿quién es la persona que le da el pan a la multitud en el desierto? El Señor. Otra vez en Marcos, la pregunta principal es, ¿quién es Jesús? Sí, Jesús tiene una preocupación para los perdidos y por esta preocupación hace milagros. Pero sus milagros no solo se revelan su poder, sino su identidad. Él es el pastor verdadero.